俺は泥棒になる。じじいの言いなりになるわけじゃない。それに親父の言いなりにもならない。俺はな、俺のワクワクの言いなりになる。 Emociones fuertes. La chispa que enciende toda gran historia. Bueno, empecemos tranquilos. Lupin III, conocido originalmente como Lupin Sensei, es una saga creada por el mangaka Kazuhiko Kato, también conocido como el Señor Monkey Punch. Publicada en la revista Weekly Manga Action en el año 1967, nos narra la historia de Arsène Lupin III, o Aramis si eres latino como yo, un ladrón nieto del mismísimo Arsenio Lupin, sí, ese mismo de las novelas, al igual que nos cuenta sobre sus aventuras, desventuras y algunas ocurrencias que le pasa a este carismático ladrón y a su pandilla. Obviamente robando lo que a Lupin se le ocurre en esta ocasión y escapando de la ley. Y claro, Lupin nunca está solo, está acompañado de un variado cast de personajes, pero los más conocidos son Jigen Daisuke, su mano derecha y mejor amigo, Goemon Ishikawa, maestro espadachín, miembro del trío principal, y Fujiko Mine, una ladrona al igual que Lupin que usa sus encantos para obtener lo que quiere. Y bueno, también hay que hablar del lado de la ley, teniendo a Koichi Senigata, un inspector del Interpol que ha dedicado su vida y la dedicará eternamente a capturar y perseguir a Lupin y a su pandilla. Porque claro, en el viejo canon el tipo tuvo una esposa e hija que literalmente abandonó por perseguir a este hombre, así que... Y ni hablar de la cantidad de personajes que tiene esta saga en varios medios, como lo pueden ser en el manga, el anime, ovas e incluso películas. Cada uno con sus propias motivaciones, deseos y elementos que le dan vida a este mundo. Claramente, un personaje como Lupin fue un boom mediático, siendo no solo una inspiración para miles de artistas, sino convirtiéndose en mucho más, en un concepto, el concepto de libertad. Pero llegando a esta libertad, pues, esta tuvo que tener un precio, ¿no lo creen? Y ahí es donde quiero llegar, a lo que fue la infancia de este personaje, el cómo tuvo que pasar por mucho, todo para que un joven Lupin pueda reclamar su título de ser llamado el tercero. Empecemos con lo primero que se nos mostró sobre su infancia, la saga Serie de Confesiones, un arco de 4 capítulos conformados con los que serían los episodios 37, 38, 39 y 40 del manga original de Lupin, que nos muestra muy poco, pero entre líneas hay mucha información de cómo Lupin fue criado desde niño, donde se ve que no todo pinta bien. Y pues claro, haber sido criado para ser criminal obviamente no es bueno, pero no solamente vemos lo obvio del problema, sino lo que esto puede conllevar. El primer capítulo del arco se nos presenta a un Lupin de 15 años siendo llamado por su moribundo abuelo, Arsenio Lupin, que para conveniencia de la narrativa ya llamaremos solo Arsène, rodeado de muchas damiselas en paños menores. Y a pesar de que esto podría ser una primera interacción bonita entre abuelo y nieto, Arsène viene y lanza armas peligrosas y posiblemente poner en peligro su propia seguridad simplemente para querer entrenar a Lupin. Y lo peor es que siendo esto una rutina diaria para Lupin. El capítulo avanza y Arsène parece querer hacer una apuesta con Lupin. Y este último, a pesar de negarse, tiene su abuelita y activa un sistema de trampas que comienza a golpear a Lupin nuevamente, dejándolo posiblemente con algún otro traumatismo, pero sigamos. Esto se muestra en el capítulo 3 de Lupin Zero, una muy vaga adaptación de esta saga, que se nos muestra una situación similar, pero sin tener el mismo impacto como lo tendría aquí. Avanzando, Lupin en esta ocasión se acepta la apuesta, la cual es ir a una vieja mansión y entrar a 10 habitaciones antes de una hora, no sin antes, dejando en claro las recompensas de dicha apuesta. Si Lupin gana, la fortuna y tesoros de Arsène serán para él, pero si Arsène gana... bueno, esto se lo deja pendiente, pidiendo que firme un documento aceptando todo término y condición sin siquiera leerlo, lo cual hace esto bastante sospechoso. Y con todo firmado, Lupin se va, para luego Arsène llamar a un hombre misterioso, a quien le llega un montón de billetes. Cambiando de panel, se ve a Lupin llegando a la mansión, siendo recibido por miles de disparos detrás de la puerta. Este claramente asustado se esconde. Sin saber quién es, él solo amenaza al extraño con matarlo si no deja que este avance. Y pues, así comienza una ardua batalla entre ambos. Regresando con Arsène,
Este sigue con el hombre misterioso que vimos hace unos momentos, con una cara de preocupación o hasta miedo, y con Arsène pues pidiéndole que firmara unos papeles. Al ver que este no se movía, decide llamar a más damiselas en paños menores, regalándoselas al extraño como si de meros objetos se tratase. Este hombre solo suelta un leve "hijo mío", como si estuviera arrepintiéndose de algo. Arsène lo regaña y le entrega más dinero con tal de que firme los papeles, algo que el hombre ya acepta a regañadientes, haciendo una clase de intercambio. Y regresando al duelo, Arsène y el extraño de la mansión continúan peleando y cruzando uno que otro diálogo entre ambos, descubriendo que este hombre se trata de Gio, un asesino que Lupin reconoce haberlo visto en los periódicos. Viéndose acorralado, el niño activa una trampa, dejando caer a Gio y activando una trampa que lo empuje contra una pared. Esto parece inofensivo para el asesino, hasta que unas púas se activan, matando a Gio. Y rápidamente se cambia de escena, como si esto no tuviera importancia. O sea, sí, es la narrativa de Monkey Punch y el tono del manga en general, pero solo imagínate que para un niño de 15 años como lo era Lupin en ese momento, el matar a alguien más, aunque haya sido para proteger a su propia vida, le haya resultado tan, pero tan simple. No es sobre quién mató exactamente, sino el acto de haberlo hecho. No sé, te da mucho en qué pensar sobre la actitud con la que fue criada Lupin. Regresando a la historia, Lupin vuelve con su abuelo, comentando que ha terminado de ir a la mansión. Arsène revela que ya sabía sobre Gio y que Lupin había acabado con él. Esto le sorprende y le enoja a la vez al muchacho. Pero esto empeorará cuando Arsène, su abuelo, quien lo ha criado, le revela que simplemente lo envió allá para que uno de los dos murieran, para que así él pudiera seguir viviendo. Eso decía en el documento que firmó el padre de Kyo, y lo mismo decía en el documento que firmó Lupin. En el caso de que muera, trasplanta mi corazón a mi abuelo, Arsène Lupin, por favor. Firma, Lupin III. Lo que nos muestra este primer episodio del arco es que para Arsène Lupin, su nieto no es más que una mera herramienta, un objeto que puede usar para satisfacer sus necesidades y ansias de tener más y más poder y riquezas, hasta prolongar su propia vida inclusive. No significa nada que Lupin III sea su nieto, su propia familia, porque mientras Arsène quiera algo, sacrificaría cualquier cosa con tal de conseguirlo. Y les recuerdo que nos faltan 3 capítulos, así que esto solamente empieza. Este capítulo nos recibe en una sala con personas de alto estatus, pero que nos damos cuenta más adelante que eran subordinados del difunto Arsène Lupin, esperando que su nieto se presente a lo que se presume que es una reunión. Aún me resulta chistoso el cómo destacan la inteligencia que tiene Lupin de joven, pero siempre destacando el hecho de que aún es un niño. Continuando, una mujer se dirige a la habitación de Lupin, encontrándose que este parece estar en compañía de los juguetes que le dejó su abuelo. Y recordemos que Lupin en este momento tiene 15 años y que momentos después se comporta de una forma muy cuestionable con la señorita que lo va a buscar, así que esto nos haría saber el por qué su comportamiento tan sugerente con las mujeres siendo mayor. Pero bueno, continuando, este recibe su santa putiza por su comportamiento, porque claro, ambos salen de la habitación finalmente preparándose para esta reunión, la cual es para repartir las fortunas y herencias del difunto Arsène de forma justa y equitativa. Un acto muy raro para alguien como lo fue el abuelo del propio Lupin, a través de un sorteo repartiéndose todo entre las 5 personas presentes, pero con la posibilidad de que alguno no pueda llevarse nada. Mientras tanto, Lupin chiquito de fondo se encontraba inquieto, para luego verlo amarrado, claramente inquieto. Pobrecito. Comenzando con el sorteo, cada uno de los presentes empiezan a llevarse parte de la fortuna, cada uno igual de impresionante que el anterior, hasta alguno de ellos amenazando en quién debería pasar de primero, hasta que el último en elegir fue Lupin, quien pues seguía amarrado en la silla, intentando soltarse. No sé si destacar que posiblemente Lupin sea un muchacho hiperactivo o que simplemente es un gag de la escena, pero bueno, es
de alguna forma tierno, Lupin sería el último en seleccionar su fortuna, por decirlo así, llevándose una pequeña sorpresa. El arte del robo, por Arsène Lupin. Este libro es muy pero muy importante para la saga, apareciendo entre otros arcos del manga como lo es la isla de la familia bandolera, pero bueno, estamos desviando un poco del tema. Este libro con este título pues no significaría algo bueno, ¿saben? Pero los demás presentes no le dan mucha importancia, y hasta se llega a burlar de que Lupin no recibió nada, solo esto y una vieja mansión. El propio Lupin no la desea, queriendo hacer un intercambio con los presentes, pero estos siguen burlándose de él. Siendo una mansión tan vieja que no cuenta ni con la entrada y ni salida. Extraño, ¿no? Avanzando, pues vamos a ver al muchacho visitando la mansión que recibió, claramente disgustado, hasta que intentan abrir la puerta, pero claramente no pueden por alguna razón, al igual de que las puertas y ventanas traseras se encuentran completamente bloqueadas. Muy curioso, pero conociendo a Arsène, algo planeado incluso después de muerto. Y con este sentimiento de especulación, todos los subordinados que recibieron partes de la herencia decidieron cambiar sus partes por la vieja mansión. ¿Por qué lo harían? Ni el propio Lupin lo sabe, solamente seguía lo que el abuelo le escribió en el libro. En el libro que recordemos se llama El arte del robo, los subordinados celebran su decisión, abriendo la puerta y viendo que la mansión estaba llena y llena de dinero. Los fueron iban a darse su baño verde entre los billetes, hasta que atravesaron la pared, descubriendo que al final sí era una mansión vacía. Y pues al parecer Lupin se llevó todo. Este capítulo es muy chistoso, no lo negaré. Pero tengan en cuenta que ciertos aspectos, como lo fue el comportamiento de Lupin, demuestran que desde chico ya iban germinando esas semillas que su abuelo plantó, y que con este libro, El arte del robo, serían ese abono para nutrir su digno heredero. Bien, solo sigamos avanzando, ¿quieren? En este ya se nos va mostrando los primeros indicios del Lupin que todos conocemos, con este escapando de un sitio no especificado y siendo recogido por un subordinado. Luego es anunciado en los periódicos como desaparecido, junto a una herencia de 720.000 millones. Tanto Lupin como el subordinado se ríen y festejan de la situación, hasta que este último se atreve a preguntarle a Lupin en dónde había ocultado la herencia. Esto hace cambiar la opinión del muchacho y su actitud por completo, dándole subordinado 1 millón de yenes y despidiéndolo. Esto debido a que Lupin la noche anterior le puso una pequeña condición. Si quieres ser mi subordinado, está completamente prohibido hacerme preguntas. El subordinado intenta hacer cambiar de opinión a Lupin, pero este claramente desconfía de él. Algo que podemos ver en el Lupin de la actualidad, el desconfiar de otras personas, inclusive de sus propios cercanos. Y pues, esa misma desconfianza le da la razón, porque luego el subordinado le lanza el dinero y le amenaza con revelar su ubicación a la ley. Y Lupin, ni tonto ni perezoso, saca su arma y mata al hombre como si nada, no tomando importancia de la situación. Con esto ya podemos ver cómo poco a poco va germinando esas actitudes propias de Lupin. Continuando, policías llegan a la mansión de Arsène, buscando pistas y detalles sobre la ubicación de Lupin. Pero una mujer presente revela las verdaderas intenciones que tiene la policía, la del dinero de Arsène Lupin, un dinero que se encontraba en el estado se lo quedaría. Buscan por toda la mansión sin éxito, debido a las múltiples trampas y algún que otro desliz. La chica presente se anima a ayudar, llevando a Lupin a la mansión. Lleva al niño en el auto, con este haciendo múltiples preguntas como si los policías ya se fueron de la mansión. La chica mintiéndole le dice que bueno, se fueron y que podrán sacar el dinero de la herencia. Pero Lupin a estas alturas no confía en nadie, normal habiendo vivido junto a su abuelo. Ambos llegan a la mansión, con Lupin revelando que el tesoro se encontraba en la mansión en sí, pero los oficiales llegan en el momento justo para sacarles la información. La agarra, pero este logra liberarse usando la fuerza, hasta que un inspector llega y le da un zape y le pregunta de forma directa en dónde ocultó el tesoro, revelando que el tesoro estaba en la chica.
O bueno, no en la chica, sino dentro de la ropa interior de esta. Y ahí había un mapa que él colocó antes y ya. Detalles. Los policías corruptos van directamente con la chica y quieren requisarla ahí mismo. Pero el inspector presente quería llevarla a la comisaría y revisarla allí. Pero a pesar de todo, la señorita decide quitarse sus paños menores, con los oficiales revisando su ropa y nada, no encontraron nada. Esto claramente fue una distracción por parte de Lupin, quien se escabulle en la mansión y saca una ametralladora y empieza a disparar a todos los presentes. Después de desarmar y amenazar a todo el mundo, Lupin solamente saca unas tijeras lanzándolas a ellos. Ya sabremos más adelante para qué. Y luego de unos momentos se revela que la herencia estaba dentro de un camión de grava. Con los policías claramente asombrados por la astucia de este muchacho, lo ven partir manejando el vehículo. Quieren perseguirlo, pero tanto ellos como la chica están atados de las manos por unas cadenas. Uno de ellos trata de llamar ayuda cercana, pero los otros se lo impiden, porque al final, bueno, se encontraban todos desnudos. Bueno, en su mayoría este es un capítulo simple, pero muy interesante entre líneas. A comparación de otros capítulos del manga de Lupin, esta es una historia bastante simple de lo que es el personaje en sí. Pero teniendo en cuenta que esto es uno de los primeros enfrentamientos con la policía, es decir, mucho. Como lo he mencionado en todo el capítulo, solo podemos ver cómo el Lupin que todos conocemos va naciendo poco a poco. Y bueno, llegamos al último capítulo del arco. En este se nos mostrará otro suceso que marcaron a Lupin y que dieron paso a esa actitud que todos conocemos en el manga. Por primera vez vemos al padre de Lupin III, hijo de Arsène Lupin, Lupin II. Comenzando, Lupin II escapa de la cárcel junto a 3 subordinados, específicamente 2 asesinos y un policía corrupto. Esto es anunciado en las noticias radiales. Estas casualmente están siendo escuchadas por Lupin, sorprendiéndose, porque, bueno... Lupin pensaba que su padre estaba muerto. Su abuelo le dijo eso. Bueno, en la familia Lupin todavía hay muchos secretos ocultos, y bueno, para el joven Lupin el descubrir que su padre estaba vivo era uno de ellos. Lupin II se encuentra con los demás fugitivos en medio del bosque, planeando su siguiente movimiento. Con Segundo revelando que pues planea acabar con el mocoso que se está aprovechando del nombre de su difunto hijo, un falso Lupin III. Aquí se nos revela algo muy importante, de que tanto Lupin como su padre pensaban que estaba muerto el otro. Posiblemente esto haya sido una mentira de Arsène para alguno de esos planes que nunca sabremos. Aunque en los planes de Segundo no está el descubrir la identidad de aquel mocoso, sino el de simplemente acabar con él y reclamar como suya la herencia de su padre. Regresando con Lupin, se encontraba tranquilo en su base, cuando de la nada los subordinados de Segundo atacan, sorprendiéndolo, pero no dejándose dañar, usando las habilidades y armas ya conocidas del Lupin que todos conocen, preguntando insistentemente a uno de ellos la ubicación de su padre. Para momentos después, está apareciendo detrás de él apuntándole con un arma. Primera interacción padre-hijo. Debería ser un momento lindo, ¿no lo creen? Pues dale, estamos ante el manga de Lupin III. Él mismo admitió que en su cómic no hay nada de penitas ni educación ética. Solamente Lupin trata de saber si Segundo es su papá o no. Pero este hombre solamente llama a sus subordinados a matar al muchacho. Es que... ay, pobrecito el nene, cabrón. Continuando, se muestra que los asesinos de hecho están muertos ya, gracias a una trampa de Lupin, y que Segundo seguiría el mismo camino si se levanta del asiento. El niño continúa preguntando si Segundo era su padre, para luego una mujer misteriosa que, bueno, vimos anteriormente, apareciera para decirle a Lupin que no, él no era su padre. Él activa una trampa para acabar con Segundo, pero este, tomando a la chica de rehén, escapa saliendo por la ventana. En la siguiente escena se ve como Segundo y la mujer se encontraban en una cabaña abandonada. Lupin entra intentando rescatar a la chica, y luego... mejor lean esto ustedes mismos. Volviendo,
Lupin es amenazado por Segundo, diciéndole que si la policía se acerca al lugar acabará con la chica, y este va con ellos para comentarles sobre la situación. Segundo y la mujer acaban con el show del rehén, y esta última le pregunta a Segundo el por qué no le dice la verdad a Lupin, para luego solo decir, cuando él se convierta en un verdadero Lupin, le diré la verdad. Los policías entran y buscan a Segundo, pero la chica nos comenta que huyó por detrás de la cabaña. De inmediato el inspector manda a llamar a más refuerzos, y uno de los oficiales manejando en moto para intentar perseguir a Segundo. Pero luego este es sorprendido por Lupin, quien le apunta con un arma, descubriendo así su identidad. Era Segundo disfrazado. A este le sorprende el hecho de que Lupin lo haya descubierto, y que cada vez más se vaya convirtiendo en alguien digno de ser un verdadero Lupin. Pero igual no se va a detener y con solamente unas débiles palabras de ánimo, Segundo se despide de su hijo, no volviéndola a ver más en la saga. O bueno, en 2 ocasiones. Anteriormente en el capítulo 11 del manga, se menciona que este fue asesinado por King, alguien que intenta apoderarse del Imperio Lupin, y en el capítulo 94, quien aparece vivo junto a su madre y abuelo, porque sí, Lupin tiene una mamá, pero nunca se sabe quién es. Pero ya esa es otra historia. Antes de lanzar mis conclusiones finales, quisiera destacar algo para que tomen esta opinión con pinzas y también tomen la suya propia. Y es que Lupin III es una mala persona. No es precisamente un villano, pero tengan en cuenta ciertos puntos. Lupin es un personaje egocéntrico que solamente piensa en sí mismo y en lo que él cree como correcto. Es un manipulador que incluso podría manipular al propio espectador para que creas que es una buena persona. Sí, incluso podríamos incluir que todo este arco narrado puede ser una manipulación del propio Lupin para que tengamos algo de compasión con él en alguna situación. Pero bueno, con esto dicho, quiero lanzar lo que es mi opinión sobre el arco y del personaje. Lupin durante todo este tiempo, durante toda su educación e infancia, ha sido expuesto por situaciones y actos que alguien de su edad no debería pasar. Y se ve como poco a poco adoptó esa forma de pensar, como se le ve en distintos momentos del manga o en ocasiones has visto eso en el anime, y eso, muy pocas ocasiones. Pero esa idea de solo tomar algo sin importar si arriesga su propia vida o la de los otros. Al igual de explicar el por qué trata de esa manera a ciertas mujeres de la saga, él desconfía de su alrededor, alerta 24/7, incluso planteamos la posibilidad de que posiblemente no logre conciliar el sueño. El pensar que todo el mundo puede dañarte, y como no, eres el nieto de Arsène Lupin, y a su vez eres el ladrón más conocido y buscado del mundo. Pero, por el contrario, también él mismo piensa que el mundo debería postrarse a sus pies, una idea megalómana. Un claro contraste de pensamientos plantados por Arsène, porque esa fue la verdadera herencia que obtuvo Lupin de su abuelo. El cómo este hombre cultivó y abonó para que germinara este digno sucesor. Lupin III. Y bueno, esto sería todo por el video. La idea original vino gracias al artista y usuario de Tumblr Peter Rocky y su análisis de familia Lupin y el abuso. Todos los créditos correspondientes son para él y thanks for the inspiration, buddy. Y también agradecer al usuario Monkey Ponchar quien me brindó de las scans usadas para este video. Al igual quiero agradecerles a todo el mundo por llegar hasta aquí. No olviden dejar un pequeño like y que compartan mucho el video. Y como dijo el bueno de Truman, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.